Hola Luis, yo soy Antalida. Este es como el primer video que hago, así que realmente estoy como, no sé, bastante extraño hacer esto, pero quiero ver qué tal. Em, Se preguntarán quién soy. Pregunta filosófica. Em, bueno, creo que eso es bastante complejo, es una historia bastante interesante, pero voy a partir por el principio. Bueno, mi nombre es Anto, ¿vale? Soy de Chile, tengo 14 años y quiero empezar a hacer videos para ayudar y motivar a la gente. Realmente es como, ese es mi sueño. Em, no tengo mucho que decir, o sea, no, tengo mucho que decir, pero no sé cómo expresarlo, así que perdón si está siendo un poco lento. Ténganme paciencia. Ahí les voy a ir contando un poquito sobre mí para que me conozcan mejor. Tenía mucho tiempo que quería hacer esto. Em, no sé qué decir. Bueno, he pasado por bastantes cosas, algunas más fuertes que otras. Tengo muchos tips que tal vez les puede servir a alguien y ese es el punto, de hecho, como digo, poder ayudar y como darles estos tips, estos conocimientos, sería increíble. Las cosas que quiero lograr con este canal es como que sea un espacio, un entorno que sea para todos, todas, o como prefieran y guste que les diga realmente. Quiero que sea un lugar cómodo, un hogar, un refugio, un círculo, no sé cómo decirlo, un cuadrado si quieren. Seguro para todos, todas, etcétera, etcétera. Tanto para ustedes como para mí, porque tampoco es como solo para ustedes, sino que también tiene que ser para mí, que tiene que ser algo mutuo, ¿vale? Eh, Quiero tirarles todas las buenas vibras que tengo, así todo, 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 realmente. Y decirles como que realmente no están solos, están, siempre van a estar acompañados. Y si yo puedo lograr que se sientan así, sería genial. Voy a empezar como por algunas cosas que me gustan y que de ahí voy a ir profundizando en eso. Yo he pasado por bastantes momentos tristes o trágicos, fuertes, momentos fuertes. Y realmente de las cosas que más puedo sacar como que me han motivado y ayudado, porque yo realmente no tengo amigos. Sí, alone. No, mentira. No, pero realmente no tengo amigos y cuando tuve amigos no fueron amigos como tal, o sea, fueron re malas personas. Era como mejor realmente estar solo que mal acompañado, o sea, es como la frase. Y bueno, yo mi refugio, digamos, lo tengo como en el anime, en el K-pop. Siento que hay muchas maneras como de sobrellevar las cosas que uno está viviendo o las cosas que uno siente. Y esas son como mis maneras de salir adelante, digamos. Eh, Dos animes que me marcaron muchísimo fue Naruto Shippuden y Hunter x Hunter, que de hecho son mis animes favoritos. Porque siempre como te apoya, como te motiva a seguir adelante y realmente amo eso, lo amo. Sobre todo en Naruto, creo que algo que me tiene muy marcado el personaje principal, el protagonista, en este caso Naruto, Naruto Uzumaki. Y no sé, me encantan esos animes, siento que son como... Realmente cuando uno está pasando un mal momento es como wow, es como una luz que uno tiene. En el tema del K-pop, por ejemplo, mis bandas, boy band favoritas, son tres, que son BTS, Stray Kids, no, mentira. BTS son Stray Kids y TXT. Realmente tengo una canción favorita de cada grupo, pero me gustaría partir por que las canciones favoritas son porque uno se identifica con ellas. Creo que es algo como que mucha gente como lo sabe, pero aún así lo quería como recalcar. Siento que ellos realmente son como mi inspiración, mi motivación, así. Y me hubiese costado más ser quien soy si no hubiese tenido como como acompañamiento.
de K-pop, anime y de mi familia. Mi canción favorita de BTS es No, que es como una crítica al sistema educativo. Realmente yo no la pasé muy bien en el colegio, me hicieron bastante bullying. Y de hecho a raíz de eso, viví algo, pero es que se muere algo. Pero igual eso se lo voy a dejar para otro video porque es como una historia muy larga, muy extensa, pero que es muy, pero muy... O sea, yo realmente lo que viví fue muy extraño. Wow. No lo voy a hacer, no le voy a hacer spoilers, pero está bueno, está bueno. Bueno, entonces yo realmente no tuve como una buena etapa escolar, digamos. Bueno, como les digo, tengo 14 años, por ende yo voy en primero medio, pero en realidad he ido como, como 6 años nomás al colegio porque los años de pandemia, más el año pasado lo que me pasó, no fui, entonces más este año que no he ido mucho al colegio. Siento que el sistema educativo para mí es algo bastante conflictivo porque al final generalmente las personas a las que las víctimas, digamos, no son las que reciben la ayuda. Y al final el colegio generalmente lo único que busca es como, hey, o sea, tú ten buenas notas y ya si tienes o no problema, eso a mí no me incumbe, no me interesa, fuera, ¿cachai? Chao. Y no nos preocupamos por eso. Entonces realmente eso fue algo bastante decepcionante de mi colegio. Entonces justamente eso de lo que habla esta canción, bueno, no justamente eso, pero sí es como una crítica al sistema educativo de que el tema de que lo único que quieren es como crear robots, digamos. Entonces yo sí sentía mucho eso y por eso es que tuve tantos conflictos también, porque yo soy de las personas que si no me gusta algo, te lo digo, o sea, te lo digo así de frente, tipo, tú me caes mal, pero tengo un por qué me caes mal. No te voy a hacer la vida imposible, obviamente. No es como que te vaya a decir, no, yo a ti te odio, te detesto. No, pero es como, hey, no me agradas porque, no sé, porque eres mala persona, porque eres hipócrita, hablas mal de mí a mis espaldas, sino que realmente ni siquiera me conoces o yo ni siquiera te he hablado, ¿sabes? O porque le pegaste a X persona, no sé, ya tengo como un porqué, algo concreto del por qué no me agrada hablar contigo. Y te lo digo así de frente. A la gente obviamente no le gusta eso, por eso siempre he sido como muy mal. No puedo hacer como muchos amigos, tampoco tengo. Nice. Pero sí, o sea, justamente por eso. Mi canción favorita, por ejemplo, de TXT es una que se llama Farewell Neverland. Una canción que habla sobre el tema de crecer. Y quiero hacer como un punto importante en esta canción porque es muy buena. Aparte de que es buenísima, siento que realmente lo que habla es muy... wow, o sea, lo sobrellevan de una manera pero es que increíble. Básicamente habla sobre el tema de crecer. O sea, de hecho la canción, el título es como Adiós, país de nunca jamás, haciendo referencia a Peter Pan. Y wow, o sea, creo que eso es algo que tiene muy marcado a las personas, sobre todo los adultos. Bueno, yo también estoy justamente en esa etapa de como de dejar de la niñez y no sé qué, y volverte adulto y bla bla bla. Pero se me hace mucho sentido esa canción en el sentido de que, no sé si les ha pasado, pero generalmente los adultos no comprenden a las personas, a los niños, a los adolescentes. No tienen como esa posibilidad como de ponerse en el lugar de las otras personas. Muchas veces los adultos creen que por ser adultos tienen la razón o simplemente minimizan los problemas de los niños, de los adolescentes, de las personas en general, siendo que realmente mi problema es igual de importante que el tuyo, solo que vivimos en etapas diferentes, por ende son cosas diferentes. Son igual de importantes para cada persona. O sea, por ejemplo, para mí tu problema es diferente al mío, por ende va a ser como extraño para mí comprenderlo, pero puedo apoyarte, ¿entiendes? O sea, es como, no te voy a juzgar por el problema, pero ¿por qué tú me tienes que juzgar a mí? Porque soy menor que tú.
Y realmente he tenido bastantes problemas por eso. Por ejemplo, el tema del bullying que le digo, que es como algo que tengo muy marcado. Sí, como que generalmente la adulta es como, ay, pero es que si te hacen bullying, simplemente pégales. No le puedo estar pegando a alguien, o sea, puedo hacerlo, pero no es la solución a todos los problemas. La violencia nunca es la solución. Después me llama el FBI y me... Ah, no, mentira. Así que eso, o sea, como para tener en cuenta de que a veces los adultos, sobre todo si tú eres adulto, pensar un poquito en el tema de si lo que estás haciendo es realmente escuchar o estás minimizando el problema de otra persona, porque realmente eso es terrible. Sí, y eso ya creo que hay que cambiar. Eso. Bueno, The Stray Kids, mi canción favorita es Circus, porque, no sé, realmente porque me gusta mucho. Otra cosa que quiero hacer en el canal, bueno, aparte de esta como mini charla que acabo de hacer, que me re fui por las ramas, mi punto era hacer un video más corto, pero bueno, creo que no se va a poder. El otro punto que quiero hacer del canal es que aparte de que sea como un ambiente para todos, que sea como también algo divertido, no solo hablar, siento que también podría ser como tipo gameplays, realmente. No le voy a mentir, no le voy a mentir. No soy la mejor persona jugando videojuegos, pero creo que juego bastante decente, ¿vale? Me demoro como una hora en encontrar algo que está al lado mío, pero es por que no lo vi, ¿vale? Lo que sí, yo no tengo computador, por ende nunca he jugado en notebook. Pues tengo un notebook, no tengo computador. Y jugué como una vez nada más en notebook y no me gustó porque era como que los dedos estaban como muy pegados. Entonces en ese sentido me tendría que tener paciencia porque obviamente tendría que empezar desde cero básicamente a jugar. No a juzgar, a jugar, a jugar. Pero sí soy mucho como de jugar como en consolas, como tipo Nintendo Switch, PlayStation, etcétera, etcétera. O si no, como en el teléfono juego bastante. Sí, como juego bastante ese tipo de cosas, como videojuegos como de teléfono. El que más suelo jugar es uno que se llama Roblox, que es como súper extenso. A mí me encanta porque es como muy... como para conocer, no sé, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, eso, como hacer gameplays, cosas por el estilo. El tema que quiero tomar, ahí ya entendieron como un poco el tema de que yo hago como esto como de hablar, videos, no sé, que es muy, muy difícil encontrar las palabras para explicar lo que quiero decir. Pero básicamente eso. Tengo IG, tengo Instagram, por si gustan pasarse ahí. Realmente no tengo fotos, no tengo nada por el momento. ¿Y por qué lo tengo? Lo tengo por si algún día necesitan hablar con alguien, expresarse, lo que sea. Pueden hablarme, escribirme. Siempre voy a tener ojos y oídos para ustedes. Y nada, realmente, bueno, ahí está mi Instagram, mi IG. Ay, siempre quise hacer eso. Así que podrían pasarse un rato por ahí. Espero que hayan tenido un lindo día, tarde, noche. Ojalá mañana siempre sea mejor. Siempre con la mentalidad positiva, ¿eh? Siempre que mañana va a ser mejor. ¿Vale? ¿Vale? Nice. Y eso. Que tengas una linda tarde, una linda noche, un lindo día. Y nice. Y eso. Realmente gracias por tu tiempo, tu paciencia. Y eso. No tengo más que decir. Un abrazo, un beso, no sé, un corazoncito para ti. Y ya, eso. Bye bye.